La Organización de las Naciones Unidas ha respondido recientemente a la propuesta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. La ONU ha enfatizado que la denominación de cuerpos de agua y otros espacios geográficos no es competencia exclusiva de un solo país, ya que existen convenciones internacionales que regulan estos nombres para evitar disputas entre naciones. En este sentido, cualquier modificación requeriría el consenso de múltiples países y la aprobación de organismos especializados como la Organización Hidrográfica Internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El propósito de estas convenciones es garantizar la neutralidad en los nombres geográficos y prevenir conflictos políticos o territoriales. En caso de que un país intente imponer unilateralmente un cambio de nombre, otros gobiernos podrían no reconocerlo, lo que generaría confusión en el ámbito internacional. La ONU ha dejado claro que estas cuestiones deben abordarse con cooperación entre naciones, priorizando el consenso y la estabilidad en la nomenclatura geográfica mundial. Un ejemplo de cómo funciona este sistema de nombres se observa en el caso del río Bravo, que en los Estados Unidos es conocido como Río Grande. En plataformas digitales como Google Maps, el nombre del río varía dependiendo del país desde donde se accede a la aplicación. Si se consulta desde México, aparece como Río Bravo, mientras que en la versión estadounidense del servicio, se muestra como Río Grande. Esto ilustra cómo un país puede elegir cómo denominar elementos geográficos dentro de su propio territorio, sin que dichos cambios tengan impacto a nivel global. En cuanto a la propuesta de Trump de renombrar el Golfo de México, aunque Estados Unidos podría hacerlo en sus mapas y documentos oficiales, esto no afectaría la nomenclatura empleada en otros países ni en organismos internacionales. Sin embargo, recientemente, la compañía Google ha informado que en algunos mapas digitales se implementará el nombre Golfo de América para ciertos sectores dentro del territorio estadounidense, específicamente en la franja que va desde San Antonio hasta Florida. A pesar de esto, el nombre tradicional Golfo de México seguirá apareciendo en otras áreas y en la cartografía mundial. Además, se ha mencionado que, en el pasado, se han dado situaciones similares en el contexto de la delimitación territorial y la explotación de recursos naturales. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se generaron controversias en torno a la existencia de la Isla Bermeja, una formación geográfica que supuestamente desapareció, lo que favoreció a Estados Unidos en la delimitación de áreas ricas en petróleo. Se ha especulado que dicha desaparición pudo haber sido resultado de intervenciones humanas, con el objetivo de beneficiar a la nación norteamericana en la explotación de estos yacimientos. En relación con los cambios de nomenclatura y delimitaciones marítimas, algunos sectores consideran que la insistencia en modificar el nombre del Golfo de México podría estar vinculada a la estrategia estadounidense para consolidar su dominio sobre los recursos de la plataforma continental. Esto ha llevado a diversas interpretaciones sobre las posibles motivaciones detrás de la propuesta impulsada por Trump. Por otro lado, en el ámbito migratorio, recientemente se ha observado un incremento en las solicitudes de asilo en México debido a la cancelación de permisos migratorios en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han manifestado que se está evaluando la posibilidad de reforzar la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, para atender el aumento de peticiones. Asimismo, se ha destacado que existe una coordinación permanente entre México y Estados Unidos en asuntos migratorios, incluyendo la gestión de vuelos con personas deportadas. Se ha señalado que la cooperación entre ambos países en este tema no es un fenómeno reciente, sino que ha existido durante múltiples administraciones presidenciales, incluyendo las de Bill Clinton, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. México ha mantenido un diálogo continuo con las autoridades estadounidenses en el manejo de flujos migratorios y políticas de repatriación. En este contexto, se han planteado preguntas sobre si México ha sido solicitado para fungir como tercer país seguro, una medida en la que un país se compromete a recibir y procesar solicitudes de asilo de migrantes que originalmente buscaban refugio en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno mexicano ha enfatizado que sus acciones en materia migratoria se rigen por principios humanitarios y que mantiene una política de soberanía en la toma de decisiones al respecto. A lo largo de la historia, han existido negociaciones entre México y Estados Unidos que han influido en la dinámica política y económica de ambos países.
Se ha recordado que, durante la crisis económica de 1994, la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo gestionó un préstamo de $40.000 millones con Estados Unidos, lo que habría estado condicionado a facilitar la transición política en México y la salida del Partido Revolucionario Institucional, PRI, de la presidencia. Este tipo de acuerdos han generado debates sobre la influencia de Estados Unidos en la política interna de México. Finalmente, en cuanto a la participación de México en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se ha informado que las autoridades mexicanas aún están evaluando si enviarán un representante a la próxima reunión. De ser así, la participación sería encabezada por el canciller, en lugar del presidente. En el ámbito de la salud, se ha mencionado que el gobierno mexicano está evaluando la posibilidad de repetir la encuesta nacional de salud mental y adicciones debido a inconsistencias en su metodología. Obtener datos precisos sobre estos temas es clave para la implementación de programas de prevención y tratamiento, especialmente en el contexto de la actual campaña contra el consumo de fentanilo. En conclusión, la propuesta de renombrar el Golfo de México enfrenta obstáculos significativos debido a las regulaciones internacionales y la falta de consenso entre las naciones involucradas. Mientras tanto, México continúa gestionando una serie de desafíos en materia migratoria, política exterior y salud pública, manteniendo su postura de cooperación con otros países sin comprometer su soberanía. El impacto político y geoestratégico de un cambio de nombre. Modificar la nomenclatura de un territorio no es una acción inocua ni carente de consecuencias. En la historia, los cambios de nombre de regiones geográficas han estado ligados a movimientos geopolíticos, disputas de poder y estrategias de dominación territorial. En este caso, el intento de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América podría estar enmarcado dentro de una estrategia de proyección de poder por parte de los Estados Unidos, buscando reafirmar su influencia sobre una de las principales vías marítimas de comercio e intercambio en la región. El Golfo de México es una zona clave no solo por su ubicación, sino también por su riqueza en recursos naturales, en especial el petróleo. Empresas petroleras han explotado sus yacimientos durante décadas y cualquier intento de cambiar su denominación podría interpretarse como un intento de afianzar el dominio estadounidense sobre estos recursos. En el pasado, ya han existido disputas relacionadas con la explotación de la plataforma continental, en donde México y Estados Unidos han sostenido negociaciones para definir los derechos de exploración y extracción de petróleo en esta región. Además, el cambio de nombre podría tener repercusiones diplomáticas, generando tensiones entre ambos países y afectando acuerdos comerciales y de navegación. México, como nación soberana, ha defendido históricamente sus derechos sobre esta región marítima, y un intento de modificar su denominación sin su consentimiento podría interpretarse como una medida agresiva por parte de Estados Unidos. El control de la narrativa histórica y cultural. Más allá de las implicaciones políticas y económicas, cambiar el nombre de un territorio también implica un intento de modificar la narrativa histórica y cultural de la región. El nombre Golfo de México no solo representa un espacio geográfico, sino también siglos de historia compartida entre las civilizaciones que han habitado sus costas, desde las antiguas culturas mesoamericanas hasta la actualidad. El intento de llamarlo Golfo de América sugiere una apropiación simbólica de esta región, lo cual podría despertar rechazo entre los sectores que ven en esta acción un intento de borrar o minimizar la presencia histórica de México en la zona. En el pasado, han existido otras disputas por nombres geográficos, como el caso del Mar de Japón, que Corea del Sur denomina Mar del Este, o la disputa entre Grecia y Macedonia por el uso del nombre Macedonia. Estos ejemplos reflejan cómo la nomenclatura geográfica no es un tema menor, sino un asunto que puede despertar profundas tensiones entre países. El papel de las grandes empresas tecnológicas. Otro punto clave en este debate es el papel de las grandes empresas tecnológicas, como Google, que tienen el poder de influir en la percepción global de los nombres geográficos a través de sus plataformas. Si Google decide reflejar el nombre Golfo de América en sus mapas digitales dentro del territorio estadounidense, aunque la ONU no reconozca el cambio de manera oficial, este podría ganar tracción entre la población y generar confusión sobre la denominación correcta del Golfo.
Ya en otras ocasiones, empresas como Google, Apple o Microsoft han sido señaladas por modificar mapas digitales según los intereses políticos de ciertos gobiernos. Por ejemplo, en Crimea, los mapas de Google muestran la península como parte de Rusia cuando se consultan desde dicho país, mientras que en otras regiones aparece como territorio en disputa. Esta capacidad de adaptar la representación geográfica según el país desde donde se accede refuerza la idea de que el control de los mapas digitales se ha convertido en una herramienta de poder en el siglo XXI. Si este mismo mecanismo se aplica al Golfo de México, podría darse una situación similar a la del río Bravo/Río Grande, donde el nombre varía según la región desde la que se consulta. Esto podría generar una nueva batalla por la narrativa geográfica, donde México tendría que reforzar su postura en defensa de la denominación histórica del Golfo ante el avance de una nueva etiqueta impuesta unilateralmente por Estados Unidos. Un cambio con múltiples implicaciones. El intento de cambiar el nombre del Golfo de México no es solo una cuestión de terminología, sino un movimiento con implicaciones políticas, económicas, culturales y diplomáticas. Este tipo de acciones pueden parecer simbólicas, pero en realidad forman parte de estrategias más amplias de poder y control territorial. México, por su parte, deberá estar atento a estos movimientos y reforzar su posición en organismos internacionales para garantizar que su soberanía sobre esta región marítima no se vea comprometida. Al final, la historia ha demostrado que las palabras tienen poder, y en la geopolítica, el nombre de un territorio puede ser tan importante como el territorio mismo. El Golfo de México, un espacio de intereses geopolíticos y económicos. El Golfo de México no es solo un cuerpo de agua delimitado por México, Estados Unidos y Cuba, es una región estratégica con una historia de disputas, acuerdos y rivalidades económicas. Su relevancia se debe a múltiples factores. Es una de las zonas con mayor tránsito marítimo en América, alberga vastos yacimientos de petróleo y gas, y es clave en la conectividad comercial del continente. Desde tiempos coloniales, el Golfo ha sido un punto neurálgico para el comercio y la exploración. Los españoles utilizaron sus aguas para conectar las riquezas de América con Europa, y más tarde, Estados Unidos lo convirtió en una ruta fundamental para su expansión económica. En la actualidad, la región sigue siendo esencial para el comercio internacional, con numerosos puertos de gran importancia, como el de Houston, Nueva Orleans y Veracruz. El intento de Donald Trump por cambiar su nombre a Golfo de América no es una simple ocurrencia. Podría formar parte de una estrategia más amplia para reforzar la hegemonía estadounidense en la región, presentando al Golfo como un espacio que responde principalmente a los intereses de Estados Unidos, a pesar de que es compartido con otras naciones. Petróleo y recursos naturales, el verdadero interés detrás del cambio de nombre. Una de las razones por las que el Golfo de México es un punto de interés para Estados Unidos es la gran cantidad de recursos energéticos que alberga. La región cuenta con vastos yacimientos de petróleo y gas que han sido explotados durante décadas tanto por compañías estadounidenses como por Pemex, la empresa petrolera estatal de México. El petróleo del Golfo ha sido motivo de disputas internacionales. México y Estados Unidos han sostenido acuerdos y tensiones sobre la delimitación de sus respectivas zonas de explotación. Un ejemplo de esto es el llamado Hoyo de la Dona, un área rica en petróleo que ha sido motivo de especulación, pues se ha sugerido que su desaparición geográfica benefició a Estados Unidos en términos de control territorial. Cambiar el nombre del Golfo podría ser una táctica para reforzar la idea de que Estados Unidos tiene derechos predominantes sobre sus recursos naturales. En términos estratégicos, una modificación de nomenclatura puede parecer un gesto simbólico, pero en el ámbito internacional, estos cambios pueden influir en la percepción de la soberanía sobre una región. El precedente de la Isla Bermeja, desapariciones geográficas y conspiraciones. Uno de los episodios más intrigantes relacionados con la delimitación territorial en el Golfo de México es el caso de la Isla Bermeja. Durante siglos, esta isla aparecía en mapas históricos, pero en algún punto del siglo XX dejó de ser visible, lo que llevó a muchas teorías sobre su desaparición. Algunos investigadores han argumentado que la isla nunca existió y que fue un error cartográfico, mientras que otros sostienen que fue destruida intencionalmente para favorecer a Estados Unidos en la delimitación de las zonas de explotación petrolera.
Si la isla aún existiera, la frontera marítima entre México y Estados Unidos podría haber sido diferente, lo que habría garantizado a México un mayor acceso a los yacimientos de hidrocarburos. Esta historia sirve como un recordatorio de cómo los mapas, los nombres y las fronteras pueden cambiar con el tiempo, muchas veces debido a intereses políticos y económicos. La propuesta de renombrar el Golfo de México podría encajar en esta misma lógica, como un intento de reconfigurar la percepción global sobre el control de esta región. El rol de los mapas digitales y la manipulación de la geografía. En la actualidad, la forma en la que las personas perciben el mundo está determinada en gran parte por las plataformas digitales. Empresas como Google, Apple y Microsoft controlan la cartografía digital que millones de personas consultan diariamente. Si Google Maps comienza a reflejar el nombre Golfo de América en su versión para Estados Unidos, aunque no sea una denominación oficial reconocida por la ONU, esto podría influir en la manera en la que las personas identifican la región. Esto ya ha ocurrido con otros territorios en disputa, como Crimea, donde la manera en la que aparece en los mapas varía según el país desde donde se accede. Este fenómeno demuestra que, en la era digital, la manipulación geográfica no solo ocurre a nivel de tratados internacionales o conflictos diplomáticos, sino también a nivel de percepción pública. Un simple cambio de nombre en una plataforma global puede tener efectos duraderos en la manera en que se entiende la soberanía sobre un territorio. Implicaciones culturales e identitarias del cambio de nombre. El Golfo de México es más que un accidente geográfico, es parte de la identidad de los países que lo rodean. México, en particular, tiene un vínculo histórico con la región, ya que sus costas han sido testigos de acontecimientos clave en su historia. Cambiar su nombre implicaría un intento de borrar o minimizar esta identidad, imponiendo una denominación que refleja los intereses de un solo país. Esta no sería la primera vez que ocurre algo similar. En distintas partes del mundo, nombres de ciudades, regiones y cuerpos de agua han sido modificados como parte de estrategias de colonización y dominación cultural. Un ejemplo es el caso de Constantinopla, que tras la conquista otomana en 1453 pasó a llamarse Estambul, marcando el dominio turco sobre la antigua capital del Imperio bizantino. De manera similar, en Sudáfrica, muchas ciudades han cambiado sus nombres en un esfuerzo por eliminar los vestigios del colonialismo. El Golfo de México, al llevar el nombre de una nación, simboliza la historia compartida de los países de la región. Cualquier intento de modificar esta denominación podría interpretarse como una forma de apropiación simbólica, un esfuerzo por reescribir la historia y proyectar una nueva narrativa en la que Estados Unidos refuerza su predominio sobre el continente. Posibles reacciones internacionales y el futuro del debate. Si bien la ONU ha dejado claro que un país no puede cambiar unilateralmente el nombre de un cuerpo de agua reconocido internacionalmente, eso no significa que el tema no siga generando polémica. Es probable que, si esta propuesta avanza en Estados Unidos, México reaccione de manera enérgica, utilizando foros internacionales para reafirmar la denominación histórica del Golfo. Otros países también podrían expresar su oposición, ya que aceptar un cambio de nombre unilateral sentaría un precedente peligroso. Si Estados Unidos logra imponer el nombre Golfo de América, ¿qué impediría que otras naciones intentaran modificar los nombres de mares, ríos y regiones a su conveniencia? Además, este debate podría convertirse en un punto de tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Dependiendo de la administración en turno, México podría recurrir a medidas diplomáticas, pronunciamientos oficiales o incluso campañas mediáticas para reforzar su postura. Más que un nombre, un tema de poder. El intento de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América es más que una simple propuesta, representa una estrategia con implicaciones geopolíticas, económicas y culturales. No se trata solo de una cuestión simbólica, sino de un movimiento que podría influir en la percepción internacional sobre la soberanía de la región y sus recursos naturales. México y la comunidad internacional deberán estar atentos a los próximos pasos de esta iniciativa. La historia ha demostrado que la manera en que se nombran los lugares no es un detalle menor, sino un reflejo de las relaciones de poder entre naciones. En este caso,
el Golfo de México sigue siendo un escenario de disputa, no solo por su nombre, sino por todo lo que representa en términos de identidad, recursos y control estratégico.